Capítulo 80. La exesposa de este venerable. Ha llegado. Quien había llegado era el modesto caballero que compartió la misma residencia con Morran en el jardín de flores de melocotón Yeguan 11. Hoy, había venido vestido con la capa de garza con subrayados azules e hilos de seda plateados de la secta R.U. Feng, con el cabello atado con una cinta azul real, y adornado alrededor de su cintura con una bolsa de fragancia plateada bordada con una rara bestia y con una perla en su boca. Quizás fue porque se quitó la armadura, así que mientras el fuerte aura de valentía aún descansaba entre sus cejas, había rastros de un aire elegante. El gran gerente del pabellón Xuan Yuan se acercó saludando, con los ojos bajos y la cabeza inclinada. Ye Xianjun. Yeguan se asintió y dijo: he venido en nombre de mi padre jurado a ofertar por un artículo. ¿Podría el gran maestro por favor guiarme al pabellón? El maestro del pabellón ya sabía que vendría Xianjun, y ya había una cabina reservada para la secta R.U. Feng. Guiaré a mi señor de inmediato. Yeguan se llevó a los 10 discípulos de la secta R.U. Feng arriba, dejando atrás un salón entero lleno de personas encapuchadas susurrándose entre ellas. ¿Han venido personas de R.U. Feng también hoy? ¿Quién es ese Xianjun? ¿Cómo es que nunca lo hemos visto antes? Obviamente hay una razón por la que ninguno de ustedes lo había visto antes, pensó Morran, pero no podía evitar sentir curiosidad también, y observó cómo la espalda de Yeguan se desaparecía a la vuelta de la esquina antes de que se volviera hacia Chuguanin. Sisun, ¿has estado en la secta R.U. Feng en el pasado? ¿Conocías a este Ye Xianjun? No. Chuguanin frunció el ceño ligeramente, pero por alguna razón me resulta bastante familiar. Se detuvo un poco, cerró los ojos para pensar, pero aún así agitó la cabeza. No recuerdo nada. Morran se rascó la cabeza. Este Ye Xianjun se quedó en la misma residencia que yo en el jardín de flores de melocotón. Su habilidad no es mala. Ahora que ha venido en nombre de la secta R.U. Feng a ofertar por cosas, imagino que su estatus dentro de la secta tampoco puede ser demasiado bajo, pero Sisun en realidad no lo conoce. Hay 72 fortalezas de la ciudad dentro de la secta R.U. Feng, el personal está esparcido por todas partes. No me gusta correr por ahí, y soy demasiado perezoso para husmear en asuntos internos, así que no es extraño que no lo conozca. Los dos estaban conversando cuando la luz de las velas dentro de la cabina reservada para la secta R.U. Feng se encendió con un resplandor amarillo brillante. Sin duda era Yeguan y compañía quienes ya habían entrado y se habían instalado en sus asientos. El nivel superior de este pabellón Xuan Yuan estaba especialmente reservado para las grandes sectas, por lo que normalmente se utilizaba muy poco. Así, la multitud levantó la vista y pensó que se trataba de un acontecimiento bastante raro. Ahora que la secta R.U. Feng se había unido, la expectativa de todos por esta subasta aumentó instantáneamente por algunos puntos. Después de la hora del té, la plataforma de loto de jade blanco en el centro de repente se iluminó inmensamente, y desde el techo del pabellón Xuan Yuan, se dejó caer un vibrante y brillante rollo de satén rojo. Una delicada señorita de 11 o 12 años descalza, vestida con muselina de tiburón blanco nevado, cogió el satén y lo hizo girar y aterrizó ligera y delicadamente en la plataforma de loto de jade blanco helado. Gracias por esperar, honorable Xianjun. Soy la segunda maestra del pabellón al mando. Esa señorita inteligente y hermosa sonrió cortésmente. Honorable Xianjun, han venido de todas partes de los 4 mares para aclamar nuestro nombre. Naturalmente, el pabellón Xuan Yuan, como siempre, les devolverá su gratitud con el mejor y más raro artículo para mostrar a todos. La audición de Morran era excelente, y escuchaba a las personas que se quejaban. ¿La segunda maestra del pabellón Xuan Yuan es en realidad una niña inmadura y menor? Amigo, realmente no has visto mucho. ¿Sabes cuántos años tiene esta niña? 10. 15. ¿No puede tener más de 20 años? ¿Estás atontado? Ella tiene más de 100 años ahora. Deberías llamarla gran abuela. No, niña, punto. ¿Qué? Liu Xion, ¿me estás tomando el pelo? ¿Cómo puede ser que esa pequeña cosa tenga 100 años? Esto es Heu Yueye, la secta de medicina número 1 del mundo. ¿Cómo puede ser imposible? Es solo alguna medicina de juventud eterna. ¡Wow! Esta debe haber sido la primera vez que ese hombre que estaba asombrado venía, y después de esa conversación, entusiasmado, estiró su cuello, sus manos agarrando el monedero en su persona, obviamente impaciente por ver qué tipo de medicina milagrosa y herramientas sagradas sacaría el pabellón Xuan Yuan para la subasta. La segunda maestra del pabellón tampoco decepcionó, y con un chasquido de sus dedos se abrió un hueco en el centro del loto de piedra,
y un pequeño podio con forma de bulbo se elevó lentamente. Sobre él descansaban 5 cajas de brocado de seda del tamaño de una palma, y cada caja se abría generosamente, revelando las píldoras medicinales con el brillo de las perlas. Inmediatamente, alguien gritó con una carcajada: ¿no es esa la píldora de afecto obsesivo? ¿Qué tiene de raro eso? En efecto, pero incluso si lo primero en salir no es un tesoro raro, no pueden sacar algunas píldoras de amor para compensar los números. La segunda maestra del pabellón escuchó las quejas de las personas, pero no se irritó en lo más mínimo, sino que sonrió con ojos de media luna, hablando con voz alta y clara. Todos sin duda tienen buenos ojos. Esta es de hecho la píldora de afecto obsesivo. Pero todos saben que aunque estas píldoras son difíciles de refinar, no son nada exóticas. Nuestro pabellón Xuanyuan naturalmente nunca traerá ningún artículo ordinario para aplacar a nuestros clientes. Mientras hablaba, tomó una de las cajas de brocado y la presentó en su mano, golpeó y cerró la caja. Aunque la multitud estaba sentada a varios metros de distancia, había un espejo espiritual preparado frente a cada individuo que podía mostrar los detalles del tesoro sin ningún problema. Solo entonces todos notaron las marcas de serpiente en la tapa de la caja. ¿Anlin el sabio? Alguien inhaló un respiro. La segunda maestra del pabellón sonrió. Así es. Estas 5 píldoras de afecto obsesivo. Cada caja viene del horno de la refinería del anciano de mi secta, Anlin el sabio. Una píldora regular de afecto obsesivo puede confundir el corazón y hacer que el consumidor se obsesione con uno, pero el efecto solo dura medio año, y es muy fácil producir un antídoto para ello. Pero estas 5 píldoras. Sus delicadas y tiernas puntas de los dedos sostenían la caja de brocado y explicó solemnemente: estas pueden durar 10 años, sin ningún antídoto para curar. ¿Qué, mis cielos? ¿Cómo es eso posible? Anlin el sabio realmente es demasiado aterrador. La segunda maestra del pabellón esperó a que la conmoción se calmara un poco antes de sonreír de nuevo, con el fin de diferenciarse de las píldoras ordinarias de afecto obsesivo. Anlin el sabio ha nombrado a estas píldoras de amor. Con la compra de una sola de estas píldoras, disuélvanla en agua y convenzan a la otra parte para que se la beba. En el lapso de 10 años, garantizamos que la otra parte permanecerá obsesionada con ustedes sin ningún tipo de vacilación. Una cultivadora preguntó con voz alta abajo: ¿realmente no hay cura para eso después de tomar la píldora? Si en 10 años ya no me gusta, ¿no me seguirá acosando? La multitud comenzó a reírse y a burlarse, y la segunda maestra del pabellón también sonrió cortésmente. Mi señorita ha señalado una verdad, por lo que el pabellón Xuanyuan aprovechará esta oportunidad para recordarles a todos que la píldora de amor no tiene cura en el mundo y que hasta que no pasen los 10 años, no hay nada que pueda romper el vínculo. Si no es un caso de amor atormentado sin respuesta, recomendamos no alimentar a la otra parte con la píldora. Con esa conclusión, la puja comenzó, y el precio empezó a subir. Morran vio que quienes gritaban para luchar contra los precios eran en su mayoría mujeres cultivadoras. Subconscientemente chasqueó la lengua. Esto es demasiado aterrador. Ciertamente. Ganarse sentimientos así es demasiado desagradable. Después de escuchar la respuesta de Chu Guanin, Morran giró la cabeza y lo miró con una sonrisa. Season, tendrás que tener cuidado. Eres tan apuesto. Quién sabe si hay cultivadoras del pico Sisen que comprarían esto y lo echarían en secreto en tu agua para que te enamoraras de ellas. Eres un hombre casado. No hay forma de que puedas ser cariñoso con otra. Este hombre dijo esto para ridiculizarlo, y Chu Guanin quería enfadarse, pero esta fue la primera vez en su vida que escuchó a Morran llamarlo apuesto, por lo que no podía encontrar en sí mismo una forma de enfadarse. Sus labios se apretaron en una fría y distante línea recta, girando la cabeza, sin querer reconocerlo. Pero si la otra parte realmente toma la píldora, deben enamorarse trágicamente. Morran murmuró, y viendo lo rápido que se compraron esas 5 cajas de píldoras, suspiró y agitó la cabeza. ¡Qué triste! Chu Guanin miró fijamente esa pared blanca como la nieve por un momento, y luego contestó con calma: si realmente amaban al otro, ¿cómo podrían tener el corazón para usar una píldora como esa? Todavía eres joven. Hay algunas cosas que no entiendes. ¿Todavía es joven? Morran giró. Sus hoyuelos se profundizaron con su sonrisa. No lo entiendo. ¿Pero Season sí? ¿Season me va a hablar de su esposa? Lárgate de aquí. Ja 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 ja. Mientras bromeaban, el segundo artículo se había presentado en la plataforma. Fragancia rocío de tapir. La segunda maestra del pabellón presentó nítidamente, también procedente del horno de Anlin el sabio.
Este es el último rocío medicinal refinado por An Lin. La primera generación de discípulos de Heu Yueye lo ha probado, y funciona de maravilla. El cultivador A entendió un poco, fragancia de rocío batir. El cultivador B estaba un poco hambriento, fragancia de rocío al vapor. El cultivador C era un pervertido, fragancia de rocío para sentir. Chu Guanyin reflexionó, y levantó sus temblorosas pestañas, mirando a esos 5 frascos de porcelana, fragancia rocío de tapir. ¿Consume el tapir del sueño? La segunda maestra del pabellón no tenía la intención de perder el interés de las personas, y viendo cómo la multitud estaba confundida, inmediatamente explicó con una sonrisa. La razón por la que se le llama fragancia rocío de tapir es porque la fórmula tiene la sangre de la garra de los tapires del sueño. Con solo una gota en una taza de té, el efecto durará 7 días, y cada noche se garantiza un buen sueño. Esto puede no significar mucho para los cultivadores ordinarios, pero con la influencia de los métodos de cultivo y hechizos, algunos Xianjun experimentan pesadillas incesantes y problemas con el sueño pacífico. Si el problema persiste, puede llevar a una desviación de I, por lo que esta fragancia rocío de tapir es la mejor opción. Después de que Chu Guanyin lo escuchara, de repente recordó ese sueño realista que tenía, y aunque no fue una pesadilla, sí lo hizo sentir bastante perturbado. La segunda maestra del pabellón seguía promocionando su medicina con todo lo que tenía. Además de eso, la fragancia rocío de tapir también tiene la habilidad de manejar la energía espiritual, y ayuda en la cultivación. Chu Guanyin aún estaba muy pensativo, sin ser afectado por ello. Si hay algún niño entrenando en casa, la fragancia rocío de tapir también es extremadamente beneficiosa para ellos. An Lin el sabio tiene la previsión de que puede haber ancianos y maestros comprando para los jóvenes aprendices, y especialmente hizo los 5 frascos de fragancia rocío de tapir en 5 sabores diferentes. El frasco rojo es de lichi, el amarillo de naranja, el blanco de caramelo de leche, el púrpura de uva, y el negro de sabor a moras. Además, con un solo sorbo, el sabor permanecerá en los labios y la lengua durante un día entero, muy agradable. Justo cuando terminó, cayó una ficha planteada del asiento del dignatario desde el segundo piso. Como el segundo y tercer piso estaban mucho más lejos y no era conveniente gritar para pujar por los precios, escribían el precio en una ficha plateada antes de tirarla al suelo. Esas fichas plateadas fueron lanzadas con un hechizo, y flotarían hasta el maestro del pabellón sin fallar. La segunda maestra del pabellón cogió la ficha que llegaba a la deriva y le echó un vistazo. Al mismo tiempo, dentro de la cabina del dignatario, Chu Guanyin dejó el pincel que acababa de usar y tomó el té con tranquilidad. Morran miró desde un costado, y sus labios no pudieron evitar contraerse. La voz de la segunda maestra del pabellón sonó desde abajo, desde el asiento del dignatario Tian en el segundo piso, 500.000 de oro. ¿Alguien va a ofrecer más? En el momento en que se pronunciaron las palabras, la multitud empezó a hablar. Esta fragancia rocío de tapir podría ser buena, pero obviamente no era tan popular como la píldora de amor anterior. 5 cajas de píldoras de amor se vendieron por un total de 300.000 de oro, así que pedir 500.000 de oro por estos 5 frascos de rocío ya era considerablemente alto. Probablemente sean los padres de algún pequeño maestro quienes están comprando. Alguien refunfuñó. Debe ser para el entrenamiento de un rico maestro. Había cultivadores entre la multitud que ya habían sufrido bastante con la desviación de I, y se templaron. Yo me quedo con los 5. Yo ofrezco 550.000 de oro. La fragancia rocío de tapir, el precio ahora es de 550.000, ¿hay alguien? Antes de que la segunda maestra del pabellón siquiera terminara, otra ficha plateada llegó flotando por el aire, y fue lanzada nuevamente desde el asiento del dignatario Tian en el segundo piso. Ella la miró, y sus ojos se abrieron de par en par inconscientemente. Les pido disculpas a todos. Lo entendí mal la primera vez, así que ahora rectificaré mi error. Anteriormente, lo que el cliente del segundo piso había querido decir, era que estaría pagando 500.000 por frasco, por un total de 2.500.000. Solo un tonto pelearía con Chu Guanyin en este punto del precio. Mientras Morran miraba esos 5 frascos de fragancia rocío de tapir que se entregaban en la habitación, sintió que toda su persona se sentía mal. 2.500.000. Chu Guanyin lo gastó en dulces. Sintiendo la mirada incrédula de Morran, Chu Guanyin preguntó indiferente, ¿qué pasa? Ajaja, nada, no pensé que a Sisun le gustaría algo así. ¿Por qué me gustarían las cosas de niños? Chu Guanyin respondió con calma, lo compré para Xia Xini. ¡Qué acto! Las cejas de Morran se agitaron. Veamos cuánto tiempo más puede seguir así.
Los artículos subastados continuaron presentándose uno por uno, y mientras que todo lo que siguió después era también medicina espiritual y tesoros únicos, no tenían ningún valor tanto para Morran como para Chu Guanin. Los dos sorbieron el té y esperaron a que apareciera el arma sagrada Gilai. Morran se apoyó en la ventana, su túnica negra envuelta fuertemente alrededor de su delgada cintura, haciendo que sus hombros parecieran más anchos y sus piernas más largas. Miró hacia abajo al animado evento que había, y luego miró hacia arriba para ver la cabina reservada para Rufen en el piso de arriba. Por cierto, Season, ¿cómo resolvió mi tío el asunto en el jardín de flores de melocotón? Nunca me dijiste los detalles. En realidad no está arreglado. Este asunto no puede ser más grande de lo que ya es, para que no alertemos al enemigo. A pesar de que el líder de la secta sabe la verdad, no podía hacer un gran escándalo, pero acabó con la tribu emplumada y llevó tanto a Simei como a Suemen de vuelta al pico Sisen. La batalla fue severa en ese momento, y todos los discípulos de varias sectas lo vieron. Algunos pensaron que el jardín de flores de melocotón no es confiable y se marcharon. Me imagino que este Yeguanbonse es igual. Chu Guanin terminó un pastel de osmanto de naranja y se dirigió al segundo. El líder de la secta le dijo al mundo exterior que tú causaste problemas, y actualmente estás encerrado en el pico Sisen en reflexión, así que esto podría ocultar tu rastro por lo menos durante un tiempo. Morran se rascó la cabeza. Suena como un desastre. Realmente he preocupado a mi tío. Justo cuando estaba refunfuñando, la maestra del pabellón Xuan Yuan, de pie sobre la plataforma de loto de 9 pétalos, repentinamente usó un hechizo de amplificación para aclararse la garganta, y la sonora y placentera voz resonó instantáneamente por cada rincón y cada grieta. El siguiente número de subasta es un tesoro raro del más alto grado, extremadamente difícil de conseguir, y está considerado entre los 10 mejores de nuestra guía de subastas de los últimos 3 años. Con solo esas palabras, el silencio cayó. Después de un momento, la multitud era como si salpicara una cuchara de agua clara en una olla de aceite hirviendo, e instantáneamente todo explotó. Los ojos de casi todos brillaban, y se susurraban emocionados unos a otros. Para poder estar entre los 10 mejores artículos subastados en el pabellón Xuan Yuan en los últimos 3 años, ¿qué clase de tesoro podría ser este? Para algo como esto, no importa comprarlo. Para muchas personas, un simple vistazo de tal cosa con sus propios ojos ya era una suerte extrema. Los compradores estaban cada vez más entusiasmados, y el aire estaba tan tenso que era casi tangible. Las personas de abajo estiraban el cuello para mirar, y los que estaban en las cabinas también levantaban las cortinas. Todos los ojos estaban puestos en la plataforma de loto. Morran se preguntó en voz baja, ¿es el arma sagrada Gilai? Chu Guanin no habló. Junto con el hueco en el centro de la plataforma que se abrió una vez más, la clara voz de la segunda maestra del pabellón Xuan Yuan resonó. Presentamos el próximo artículo valioso, Diegeun Meiren 11. ¿Qué? Morran estaba aturdido, sus manos agarrando el alféizar de la ventana. ¿No es un arma sagrada? Chu Guanin tampoco se lo esperaba, y se puso de pie abruptamente, acercándose al lado de Morran, mirando hacia abajo del edificio con él. Desde el centro de la plataforma de loto se levantó lentamente un diván de piedra, y sobre él se entrecruzaban 8 cadenas de encarcelamiento de hierro, tan gruesas como brazos, que encerraban a una criatura viviente que luchaba sin cesar. Sin embargo, esa criatura viviente estaba completamente cubierta por una manta de lana, y era difícil ver lo que había debajo con una primera mirada, pero eso no afectó la emoción hirviente en lo más mínimo. Este Diegeun Meiren 11, sin importar su clase o apariencia, ya era en sí mismo un nombre reconocido en el mundo. Las leyendas dicen que durante el periodo Honmen en la historia, antes de que los cielos y la tierra se separaran, los clanes de demonios y los clanes humanos vivían en el continente de cultivo. En esa época, había una rama de demonios llamada Clan Hueso de Mariposa. Su poder marcial estaba desgastado, pero sus cuerpos contenían una inmensa cantidad de energía espiritual. Consumir la sangre y la carne del Clan Hueso de Mariposa, o tener relaciones sexuales con ellos, podría mejorar enormemente el cultivo de un ser humano. Aquellos que no tenían una fundación espiritual podían instantáneamente tener una forma, y aquellos que sí tenían podían entrar en el nivel de Sonsi directamente. Y fue precisamente por eso que durante el comienzo del caos mundial, sufrieron la tragedia de la extinción de los clanes. Fueron capturados para ser esclavos sexuales, o fueron asesinados directamente para devorar su carne y su sangre. Actualmente, el verdadero Clan Hueso de Mariposa había sido erradicado hace mucho tiempo del mundo. Entre la inmensidad de personas,
todavía habría descendientes cuyas venas fluían con la sangre del clan Hueso de Mariposa. La sangre de la mayoría de ellos no tenía ningún efecto, y no era diferente a la de los cultivadores ordinarios. Sin embargo, también había un número muy pequeño de personas que mostraban signos de regresar a sus formas ancestrales. La sangre y la carne de esas personas no eran tan fuertes en efecto como sus antepasados durante el periodo Honghuang, pero aún podían mejorar enormemente la capacidad de un cultivador. A estas personas se les llamaba Diegeu Meiren 11, y este banquete tenía dos significados. Alfombrilla de almohada, 3. O festín, lo que significa que podrían ser colocados al lado de la almohada para copular o comerse directamente. Tanto si se trata de la primera como de la segunda, depende totalmente del comprador. Alguien del clan Hueso de Mariposa con características ancestrales no era visto como humano en el mundo de la cultivación. Aunque no eran diferentes de la gente común, por codicia personal, el mundo de la cultivación los había considerado como mercancía. Por lo tanto, aunque la venta de Diegeu Meiren 11 fue una experiencia horripilante, no violó ningún tabú. Es solo que un sonsi justo y digno como Chu Guanyin no parecía nada contento. Esta Diegeu Meiren 11 no fue obtenido por Heu Yueye. Esta es una venta encomendada, por lo que el pabellón Xuanyuan se llevará un 30% del pago de la transacción acordada como comisión. Los honrados Xianjun mantienen una cuenta clara cuando ofertan, y ofertan dentro de sus posibilidades. Una vez que la segunda maestra del pabellón habló, ella chasqueó sus dedos nítidamente, y la manta de lana que cubría el diván cayó con la señal. Un silencio abrupto cubrió el pabellón. Todos miraban fijamente el cuerpo encadenado al diván de piedra con tanta atención, que incluso la respiración y los latidos del corazón casi se podían escuchar dentro del gran pabellón Xuanyuan. Era una joven de cuerpo delicado y satinado, de piel blanca como la nieve. Largos mechones como la seda cubrían su cuerpo desnudo, y ella estaba envuelta en un tul de seda transparente. Su cuerpo desnudo y liso temblaba, como la nieve fresca congelada, el jade humedecido, brillando suavemente bajo la luz. 8 cadenas de hierro sujetaban firmemente su delicado cuerpo, y resonaban junto a su forcejeo, pero fácilmente despertaba los deseos salvajes de los hombres. Incluso los rompecorazones que habían visto a un número interminable de personas admitirían sin dudarlo que esta chica era una obra única y excelente, tesoro supremo del más alto grado. Una hembra de Diegeu Meiren 11 en su edad de madurez. La segunda maestra del pabellón sonrió, y luego se acercó para quitar una de las cadenas. Antes de que esa chica pudiera defenderse, su mano fue atrapada tan rápido como un rayo, y elevada al aire. Anlin el sabio había marcado su brazo con un punto de protección de cinabrio. Todos verán claramente. Ella sigue siendo virgen. Una tela blanca como la nieve estaba atada alrededor de la boca de la chica, sus lamentables gritos amortiguados, y solo grandes gotas de lágrimas rodaban por las esquinas de sus ojos. Esas lágrimas doradas que confirmaban su identidad como alguien del clan Hueso de Mariposa quien conservaba sus rasgos ancestrales. Algunos inhalaban por aire, otros tragaban hambrientos. Una atmósfera como esta de repente hizo que el pabellón Xuanyuan no fuera un establecimiento lleno de cultivadores, sino una casa llena de lobos hambrientos con baba que se escurría por la comisura de sus bocas mientras miraban codiciosamente a su presa. ¡Pa! La fría mirada de Chu Guanyin se retiró y aterrizó en Morran. La cara de Morran estaba pálida, sus uñas clavadas en la madera. En realidad había roto una esquina del alféizar de la ventana con su agarre. ¿Qué pasa? No. Nada. Morran inhaló profundamente antes de lograr calmarse y agitó la cabeza ante Chu Guanyin. Creo que vender seres humanos vivos así es muy repugnante. No estaba diciendo la verdad. Sus ojos volvieron en silencio a la figura de aquella Diegeu Meiren 11. Esta mujer era la belleza número 1 del mundo de la cultivación que había tomado por esposa después de haberse proclamado emperador en la vida anterior. Son Yutong. Notas. 1. An. Frío. Lin. Escala. 2. Diegeu Meiren 11. Banquete de belleza Hueso de Mariposa. 3. Significa tanto banquete como asiento. Capítulo 81. Es Boogie de este venerable. Mientras tanto, en la habitación privada de la secta Rufen en el tercer piso, Yeguan Gonze estaba de pie alto y elegante junto a la barandilla ornamental de madera tallada, las cejas juntas y los labios apretados en una delgada línea. Yegonzi, el anciano nos envió aquí por esa arma sagrada. Si pujas por Diegeu Meiren 11 también, me temo que no nos quedará suficiente. Está bien. Usaré mis propios fondos.
Los asistentes vieron que Ye Wanbonse ya se había decidido, así que intercambiaron un par de miradas furtivas pero no dijeron nada más. La segunda maestra de pabellón del pabellón Xuan Yuan lo anunció claramente. La oferta inicial es de 10 millones de oro. Damas y caballeros, la subasta comienza ahora. 11 millones, 12 millones. La conmoción subió junto con el alza de los precios. 19 millones, ofrezco 25 millones. Con la puja subiendo 6 millones de una sola vez, un buen número de cultivadores suspiraron y se sentaron, moviendo la cabeza. En ese momento, varias fichas plateadas flotaban desde las cabinas del segundo piso hasta la maestra de acción. Las cogió en el aire y las abanicó ágilmente en su mano, un precio escrito en cada ficha, la oferta más alta actual. Escaneó las fichas y anunció claramente, desde la cabina Xuan, 35 millones. ¿35 millones? La multitud aspiró un aliento frío y se volvió colectivamente para mirar la cabina Xuan en el segundo piso. Las luces brillaban tenuemente detrás de las suaves cortinas plateadas, pero no había forma de ver qué tipo de persona estaba sentada dentro. Podrías comprar un palacio entero aquí con ese dinero. ¿De quién era la oferta? Un poco excesiva, ¿no crees? Para tener tanto dinero como para tirar, tiene que ser de una de las 10 grandes sectas. Me pregunto cuál. Los ojos de Chu Guanyin estaban cerrados. Escuchando el precio, le preguntó a Morran, ¿trajiste suficiente dinero? Absolutamente no. Encontrar a Son Newton aquí fue lo último que esperaba que ocurriera, y Morran solo salió de su conmoción cuando escuchó la llamada de Chu Guanyin. Preguntó, alarmado, ¿qué quiere hacer Season? Comprarla. Los ojos de Morran se abrieron de par en par mientras agitaba las manos frenéticamente. De ninguna manera, no lo hagas, esta mujer será una carga. ¿Dónde la dejaríamos? Tendríamos que alquilar un caballo extra para viajar y reservar una habitación extra por la noche. No, no lo hagas. ¿Quién dijo algo de llevarla con nosotros? La dejaré ir después. Chu Guanyin abrió los ojos y extendió la mano con el rostro serio. Dinero. Morran agarró su bolsa de dinero. No tengo nada. Te lo devolveré cuando volvamos. Este dinero es para el arma sagrada. ¿No tienes ya a Jiangyi? ¿Para qué necesitas otra? Dame el dinero. Morran sintió que se aproximaba un dolor de cabeza. Esta Son Newton, cuando la conoció en la vida pasada, ella era discípula de la secta R.U. Feng, y él estaba destruyendo la ciudad de la secta R.U. Feng. Su corazón se había apretado ante la forma en que ella se parecía un poco a Simei, por lo que le perdonó la vida. Con el paso del tiempo, se mostró inteligente y dócil, y su temperamento también era bastante similar al de Simei, por lo que finalmente la convirtió en su emperatriz. Ese fue uno de los mayores arrepentimientos de Morran. Chu Guanyin y ese amable corazón suyo dentro de ese frío exterior, realmente quería comprarla. ¿Cómo podría Morran permitir que eso ocurriera? Ni siquiera menciones 40 millones de oro, no aceptaría a esa mujer ni por 4 monedas de cobre. A decir verdad, aunque le pagaran 40 millones, él no se la llevaría. Estaban atascados en un punto muerto cuando una ficha flotó desde el tercer piso. Era de oro. Una ficha de compra. La ficha dorada indicaba la oferta más alta en el pabellón Xuan Yuan. No hay ningún precio escrito, ya que la ficha en sí misma denotaba 50 millones de oro. Una vez que este tipo de oferta se presenta, nadie tiene realmente los medios para seguir pujando, por lo tanto, ficha de compra. La multitud se quedó en silencio durante un segundo antes de estallar en un alboroto. La secta R.U. Feng tiró la ficha de compra. Chu Guanyin le dio la espalda a Morran y apretó mortalmente su bolsa de dinero para mirar hacia afuera. Estaban en el ángulo justo para ver la primera habitación del tercer piso. A Ye Wanbonse no le importaban cosas como esconderse. Hacía mucho tiempo que había quitado las cortinas de seda de luna de nieve para mantener el secreto, y en ese momento estaba de pie junto a la barandilla tallada con las manos ligeramente cerradas detrás de su espalda. Su expresión era solemne, su rostro apuesto no traicionó nada. Miró el alboroto que había debajo, parecía algo exasperado, y se giró para volver a entrar en la habitación privada. Morran dejó escapar un suspiro y le dijo a Chu Guanyin, Season, puedes descansar tranquilo. Viví con este Ye Gongzi en el jardín de flores de melocotón, así que estoy bastante familiarizado con él. Es una buena persona, no hará nada cruel con esa Diegeun Maiden 11. Mientras tanto, dentro de la habitación de la secta R.U. Feng en el tercer piso, Ye Wanbonse se sentó ante la mesa cubierta con una tela de satén con bordados intrincados dorados y plateados, y se sirvió una taza de té fragante. Los golpes sonaron desde afuera cuando terminó el té.
La voz de Yewan Bonse era gentil y cortés. Adelante. Ye Xianjun, he traído al Dieje un Meiren 11 para que la inspeccione. Gracias. Puedes irte. La sirvienta del pabellón Xuan Yuan se fue, y no hubo nada más que silencio en la habitación durante un rato. El Dieje un Meiren 11 se arrodilló en el suelo, sus manos y pies se ataron con hechizos, pánico en sus ojos mientras todo su cuerpo temblaba. Sus ojos con forma de flores de melocotón se tornaron rojizos en los bordes por causa de su llanto, luciendo verdaderamente lastimosa. Yewan Bonse la miró, sin un hilo de incorrección en esos ojos claros y con principios, y levantó una mano para deshacer los hechizos. Hace frío en el suelo. Debes estar asustada. Siéntate y toma algo de té caliente. El Dieje un Meiren 11 seguía temblando, sus hermosos ojos bien abiertos y traslúcidos como el cristal. Se quedó donde estaba, acurrucada en el suelo, demasiado asustada para hablar, y mucho más para moverse. Yewan Bonse suspiró e hizo un gesto a los asistentes para que le trajeran una capa. Por favor, no te preocupes, señorita. No te compré con fines de cultivar. Primero ponte la capa, luego podemos hablar. Tú, viendo que ella todavía no se movía, solo miraba lastimosamente hacia arriba. Yewan Bonse agitó la cabeza con una exasperada sonrisa y se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. Mi nombre es Yewan Bonse, ¿puedo preguntar tu nombre? Esta se llama Son. Ella le dio a Yewan Bonse una mirada vacilante a través de ojos llorosos. Son Newton. Gracias, Yegonzi. En el piso de abajo, Morran estaba muy pensativo. En su vida pasada, Son Newton ya era discípula de la secta Rufen cuando la conoció. Yewan Bonse debe haberla salvado de la casa de subastas en ese entonces también. Los Dieje un Meiren 11 generalmente no son tratados igual que la gente común, pero es un asunto diferente si son discípulos de una de las principales sectas de cultivación. Morran suspiró internamente. No conocía tan bien a Yewan Bonse, solo sabía que era una persona honrada, con principios, y que había sido el segundo después de Chu Guanyin en términos de fuerza en ese entonces. Morran había cruzado espadas con él una vez mientras masacraba las 72 ciudades de la secta Rufen. Esa feroz e imponente destreza con la espada y una postura digna le habían dejado una profunda impresión. 72 ciudades de la secta Rufen se extendieron por el territorio, y Morran las había tomado todas sin el más mínimo esfuerzo. Y aquellos señores de las ciudades, con sus títulos de guerra y sus extensas historias de poder y gloria, todos y cada uno de ellos eran como mugre bajo su bota, excepto por este Yewan Bonse, y solo este Yewan Bonse, con las 7 ciudades bajo su mando le habían dado a Morran un sinfín de problemas. Incluso al final, cuando las ciudades habían caído y esa persona se arrodillaba ensangrentada en un campo de cadáveres, sus ojos seguían siendo claros e implacables. Los líderes Nangon de la secta Rufen habían huido hacía mucho tiempo, y muchos otros se arrastraban por sus vidas a los pies de Morran. Pero Yewan Bonse solo se arrodilló allí con los ojos cerrados y las cejas fruncidas, su expresión helada. Antes de matarlo, Morran había preguntado, genuinamente, ¿te rendirás? No lo haré. Morran había sonreído desde donde estaba sentado en el asiento dorado adornado con un dragón y un fénix, destinado al maestro de la secta Rufen. Bajo las pestañas oscuras, sus ojos pasaban por las multitudes de personas. Aparte de los discípulos ordinarios, había 6 o 7 señores de la ciudad y más de una docena de generales, todos ellos postrados en el polvoriento suelo y temblando. Un cuervo circulaba en el cielo gris ceniciento sobre estandartes del color de la sangre, graznando. Morran levantó una mano indiferente. Mátenlos a todos. Antes de morir, Yewan Bonse había dicho, no hay un solo hombre en las 70 ciudades de Rufen. La sangre salpicó en el aire. Morran sostuvo en sus brazos su más reciente adquisición, la hermosa Son Newton, su encanto sin igual, su delicado cuerpo temblando sin parar por la escena infernal que se presentaba ante ella. No tengas miedo, sé una buena chica. Te quedarás con este venerable de ahora en adelante. Morran le acarició el cabello, sonriendo. Ven, ¿me dirás tu nombre otra vez? ¿Qué hacías en la secta Rufen? Olvidé lo que dijiste antes. El nombre de esta es Son Newton. Su voz era temerosa. Yo era la sirvienta de Yewan Bonse, la sirvienta de Yewan Bonse. Eso es lo que le había dicho a Morran en ese entonces. En cuanto a cómo Son Newton, un Dieje un Meiren 11, había sido admitida en la secta Rufen, y cómo se convirtió en la sirvienta de Yewan Bonse, Morran no tenía ni idea. Hasta hoy, en el pabellón Xuan Yuan después de su renacimiento,
cuando finalmente se dio cuenta de que fue Ye Guandongse quien pagó una suma exorbitante para salvarla de las garras del peligro. Pero casi nadie sabía que gran parte de la razón por la que Ye Guandongse fue finalmente derrotado por Mo Ran fue gracias a la información divulgada por Sun Yutong. Este pensamiento hizo que Mo Ran frunciera el ceño, el odio que sentía hacia Sun Yutong cada vez más profundo. Debe haber perdido la cabeza al pensar que esta mujer se parecía en algo a Simei. El último objeto de esta subasta es un arma sagrada sin amo. La agradable voz de la segunda maestra del pabellón interrumpió los pensamientos de Mo Ran, subastada por parte de un tercero. Siempre había algunos rumores flotando por ahí antes de cada sesión de subasta en cuanto a qué tipo de tesoros preciosos estarían a la venta. Así, en contraste con la reacción salvaje al Dieje un Meiren 11 anterior, la multitud reunida de cultivadores, aunque todavía ansiosos, en realidad se calmaron un poco. El loto de jade blanco volvió a florecer, y la plataforma de piedra se elevó lentamente, llevando una caja de satén adornada en plata con cuerpos celestiales y elegantes paisajes. El estuche de satén era delgado y estaba bordado de forma intrincada, y cualquiera que lo supiera podía darse cuenta de un solo vistazo de que la fina costura provenía de la famosa casa de bordados de Gusu, en el pabellón Xianyun. Dejando el arma sagrada a un lado, solo este estuche valía centenares de oro. Esta arma sagrada fue encontrada en el túmulo de la montaña Hun. Su antiguo amo ha fallecido, y nosotros en el pabellón Xuanyuan hemos verificado que aún no ha tomado un nuevo amo. La segunda maestra del pabellón se detuvo antes de continuar. Como todos saben, el nombre de un arma sagrada está grabado en su cuerpo. Sin embargo, el tiempo ha desgastado la inscripción de esta arma sagrada, y solo queda un carácter discernible, Yi, retorno. Alguien murmuró, basta de charla, abre ya la caja. Ay Dios, olvídalo, te acostumbrarás. El pabellón Xuanyuan siempre lo hace así. Tiene que hablar antes de mostrarnos la mercancía. Supongo. Entretenido por la charla, Mo Ran se giró hacia Chu Guanyin para bromear sobre ello, solo para ver la cara de Chu Guanyin pálida como la escarcha, sus cejas rectas como espadas juntas y tensas, con sus delgados dedos de jade frío presionados contra su sien. Sorprendido, preguntó apresuradamente, Sisun, ¿estás bien? De repente no me siento muy bien. ¿Cómo que no te sientes bien? ¿Has cogido otro resfriado? Mo Ran se acercó y tocó su frente. Tu temperatura está bien. Chu Guanyin agitó la cabeza sin decir nada, con un aspecto bastante extraño. Sin saber qué más hacer, Mo Ran ofreció, te serviré un poco de té. Llenó una taza con té humeante, hizo una pausa, y luego añadió un poco de la recién comprada fragancia rocío de tapir. Las medicinas de An Lin el sabio eran famosas en todo el mundo, y Chu Guanyin de hecho parecía mejor después de beber el té mezclado con la fragancia rocío de tapir, algo de color volviendo a su cara mientras volvía a prestar atención a la subasta en el piso inferior. Mo Ran ordenó la vajilla de té y le sirvió otra taza. Aunque no hay forma de conocer el nombre completo de esta arma sagrada, ya que las estrellas se han alineado para traerla de vuelta al mundo, y su inscripción ya contiene la palabra Gi, el pabellón Xuanyuan la ha llamado Gilai. Por el momento, alguien entre la multitud finalmente perdió la paciencia, y gritó, maestra del pabellón, ya lo ha dicho demasiado, estamos bien formados, abra la caja y veamos el arma sagrada de una vez. La segunda maestra del pabellón sonrió, todo a su debido tiempo, Xianjun. De acuerdo con las leyes del mundo de la cultivación, cuando el amo de un arma sagrada fallezca, el arma será heredada por sus herederos de sangre. Gilai fue encontrada en un túmulo, y no tenemos forma de saber la identidad de su amo original. Sin embargo, una vez abierta la caja, todos los presentes son bienvenidos a extender su energía espiritual y probar el arma. Si resuena con alguien, esto significará que la persona es de la línea de sangre del amo original, y Gilai pertenecerá naturalmente a esa persona, sin costo alguno. Jajaja, como si algo tan coincidente pudiera pasar. Los cultivadores reunidos se rieron a carcajadas. Es verdad. ¿Cuáles son las posibilidades? Es mejor que lo pruebe, no hace daño. Ella chasqueó los dedos, y un par de discípulas de Geu Yueye, ambas jóvenes de unos 15 o 16 años, se acercaron por ambos lados. Volaron hacia arriba y aterrizaron con gracia sobre la plataforma de loto, y colocaron sus delgadas manos, parecidas al jade, sobre la caja de satén. Cada una tenía una compleja llave de cristal que introdujeron cuidadosamente en los orificios de la caja. Hubo 2 chasquidos y la caja se abrió. Viendo la escena ante él, Mo Ran se encontró pensando en cuando había obtenido a Jiangyi en el lago Jinchen.
En ese entonces se dijo claramente que solo la persona que más ama en el mundo podía abrir Chan Xiangxi, pero por alguna razón la caja de brocado se había abierto en las manos de Chu Guaning. El público contuvo la respiración, incontables ojos mirando desde debajo de las capas encapuchadas a esa estrecha caja. La cubierta bordada en dorado se abrió lentamente a medida que el aire del salón se tensaba como un arco estirado hasta el límite, y a pesar de las miles de personas presentes, era tan silencioso que incluso se podía escuchar el sonido de un solo cabello cayendo al suelo. Todas las personas miraban sin pestañear a la antigua espada revelada dentro de la caja, envejecida por el tiempo. Algunos codiciosamente, otros con curiosidad, otros apreciativamente. Solo los ojos de Morran se abrieron de golpe en el instante en que vio el arma tendida en la caja, todo el color desapareciendo rápidamente de su cara. Había vivido 2 vidas, poseía 2 armas sagradas, y había cruzado espadas con más de una docena de otros poseedores de armas sagradas. Había pensado que no le importaría ningún arma sagrada que el pabellón Xuan Yuan estuviera vendiendo, pero estaba equivocado. Arma sagrada Gilai. La voz nítida de la segunda maestra del pabellón hizo añicos el silencio. Una larga espada, de 4 pies de largo y 3 pulgadas de ancho. Sin vaina, con un cuerpo de negro puro que no refleja. Las puntas de los dedos de Morran temblaron minuciosamente cuando 2 palabras pasaron por sus labios. Boogie. Sin retorno. Asuntos del pasado sobre el puente Bermellón en verde esmeralda. Otro año pasa pero aún así no regresas. Morran, ahora que tienes tu propia arma sagrada, ¿por qué me pides que selle su conciencia espiritual, en lugar de darle un nombre? Respondiendo a Sisun, este discípulo es inculto, y solo hay una oportunidad para nombrarla. Me preocupa que escoja un mal nombre y me quede con ese. Arran, ¿aún no has decidido el nombre de tu larga espada? Seguramente no puedes seguir llamándola solo, espada, esto, espada, aquello. Está bien, solo me estoy tomando mi tiempo para pensarlo. Es un arma sagrada, después de todo, se merece un nombre súper impresionante, jaja. Después, Simei murió. Morran quería que Chu Guanin liberara el sello para poder nombrar su arma sagrada. Minjin, pero en ese tiempo, Chu Guanin dijo que su energía espiritual aún estaba corrompida por la pelea contra el reino fantasma, y realmente no tenía la fuerza para liberar el hechizo de sellado, así que solo podía dejarlo así. Más tarde, Morran y Chu Guanin rompieron completamente sus relaciones, y Morran se mostró reacio a preguntarle sobre el desellamiento. Y así, la larga espada manchada de sangre permaneció sin nombre durante todos esos años e innumerables batallas. Pero ya no importaba. Ni un alma en el mundo ignoraba a Mo Wei Yu y a la espada infernal en su mano que se alimentaba de sangre y odio. Al final, Chu Guanin también murió. Y el hechizo de sellado del nombre que había estado en la espada de Morran durante más de una década desapareció con él. Esa noche, Morran bebió copiosas cantidades de vino de flores de pera. Un poco borracho, pasó su mano por el cuerpo helado de la espada, sin poder decir si lo que sentía era éxtasis o tristeza. La golpeó y escuchó las reverberaciones desde dentro como el sonido de tambores y trompetas en el campo de batalla, como una flor tan helada hasta los huesos. Yacía en el techo del Palacio Busan, riendo incontrolablemente, de encantado a trastornado. No podía recordar si había derramado lágrimas esa noche, solo que, cuando se despertó por la mañana, la larga espada que había permanecido sin nombre durante más de una década fue grabada con 2 caracteres bien definidos. Boogie, no regresarás. Nunca más. Pero, ¿por qué el arma que lo había acompañado en innumerables batallas en su vida pasada apareció en este mundo renacido? ¿Y cómo terminó en la subasta del pabellón Xuan Yuan? Antes de que Morran pudiera pensar en ello, todos los miles de cultivadores en la casa de subastas liberaron corrientes de energía espiritual, cada uno apresurándose a conectarse con Boogie. Morran, no tiene sentido. Ya que era Boogie, y como Morran estaba aquí, definitivamente no habría otra persona en el mundo que pudiera dominar esta larga espada. Pero, ¿su aparición tuvo algo que ver con ese pequeño bastardo escondido detrás de escena? Si es así, entonces para que liberara a Boogie en el mundo en este momento significaba que sabía que Morran y Chu Guanin estaban tratando de encontrarlo, y que su meta no era probar otras esencias espirituales. Entonces, ¿qué intentaba hacer? Y además, ¿era real esta Boogie? ¿O era simplemente un cebo, como esas falsificaciones en el lago Jincheng? Con la mente llena de preguntas, Morran extendió la mano con una espiral de su propia energía espiritual. Si Boogie no era una falsificación, entonces seguramente resonará con él. La resonancia no puede ser demasiado obvia, para evitar que lo noten,
así que, solo un poco. Acababa de soltar un pequeño hilo de energía espiritual cuando un débil quejido vino de detrás de él. Season. Morran giró la cabeza para encontrar a Chuguanin colapsado en la mesa, las cejas fruncidas y los labios azules, las túnicas blancas como la nieve se extendían como el humo, su hermosa cara más pálida que la escarcha. En realidad se había desmayado, los ojos cerrados como si una enfermedad crónica estuviera brotando. Morran nunca habría esperado que algo así sucediera de la nada. Se asustó, retirando su energía espiritual y corrió hacia el lado de Chuguanin, envolviéndolo en sus brazos. Season. ¿Qué pasa? El autor tiene algo que decir. Ye-Wan 11. El autor tiene algo que decir. Ye-Wan 11. Palabra, ninguna. Título póstumo, ninguno. Ocupación. Discípulo a puerta cerrada del primer anciano de la secta Rufen. En simples palabras, criado por su padrastro. Apariencia social, la mano derecha del líder, un chico confiable de Rufen. En simples palabras, un mandadero. Favorito actual, el joven maestro de Rufen. Comida favorita, pescado asado. Odia a los hombres cobardes. Altura, 176.